Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, les traigo a mi Hijo Jesús para que llenen sus corazones de paz, porque Él es la paz. Hijitos, busquen a Jesús en el silencio de su corazón para que renazca. El mundo necesita de Jesús. Por eso, hijitos, búsquenlo en la oración, porque Él se da diariamente a cada uno de ustedes. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el sábado de la Santísima Virgen María. El programa de la mano de Nuestra Señora, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo, liturgia de las horas, sábado de la tercera semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de Santa Ángela de Mérici, patrona de los enfermos, de los discapacitados y de los huérfanos. Nació el 21 de marzo de 1470 en el Desenzano, al norte de Italia. Creció en medio de muchas dificultades. Huérfana a los 10 años, junto a sus hermanos, se mudó a la casa de un tío rico. A la edad de 13 años se hizo terciaria franciscana, vivió en gran austeridad. Reunió a varias jóvenes para instruirlas en obras de caridad. Fundó la orden de mujeres llamada de Santa Úrsula, con la finalidad de vivir una vida austera y enseñar los caminos del Señor a las adolescentes. Fundó esta congregación religiosa. Pensamiento de San José para la fecha. Solo ruego, por el amor de Dios, que aquel que no me crea ponga a prueba lo que digo y verá por experiencia las grandes ventajas que se derivan de encomendarse a San José glorioso, patriarca, y de tener devoción por él. Lo decía Santa Teresa de Jesús. Gran regalo del cielo. La Iglesia Católica, al cumplirse 800 años del pesebre ideado por San Francisco de Asís, ha otorgado indulgencia plenaria a quienes, visitando un templo, un convento, una capilla, lugares regentados por franciscanos o franciscanas, oren un rato frente al pesebre, naturalmente cumpliendo las condiciones requeribles, es decir, la confesión, la comunión y la oración por el romano pontífice. Esta gracia se obtiene hasta el 2 de febrero de 2024, día de la presentación del Niño Dios en el templo. También decirles que poco a poco se termina el tiempo para ganar la indulgencia plenaria con motivo de los 800 años del pesebre. Indaguen en sus comunidades, en sus ciudades, poblaciones, por un templo regentado por los franciscanos o una institución regentada por franciscanos. Van al pesebre, oran un ratito, oran por el Santo Padre y si se está confesado y se está comulgando, se gana la indulgencia plenaria.
Es una gracia que nos concede la Santa Iglesia, la única institución fundada por Jesús, la única institución que al manejar el depósito de la fe mediante el Espíritu Santo tiene el poder para otorgar estas gracias. Recordamos de manera muy comedida el que hoy se está celebrando el 4º día de la novena a Nuestra Señora de la Candelaria, cuya fiesta es el próximo 2 de febrero, día de la presentación del Señor. Vamos a seguir con Augusto el tema de ayer porque fue demasiado importante. María misionera, María portadora de la luz. Nos habías introducido en algo muy, diríamos, halagador de tratar. Paradojas de Mesías. Del Mesías. Paradojas del Mesías. Muy bien. Siendo Dios, fue concebido y parido como un ser humano. Parido como un ser humano, pero por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí está el dogma de la, no solo la maternidad divina, sino también de la perpetua virginidad. Porque como nos decía el padre Astete, fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Exactamente. Nació, fue un feto, un fetico. Nació, se desarrolló y se hizo un niño como cualquier ser humano, con las dos excepciones que sabemos. Que no la fecundó un hombre de esta tierra, fue Dios mismo quien fecundó el seno de María, primero. Segundo, que María nunca perdió la integridad de su virginidad, perpetuamente, antes y después del parto, y listo. Bueno, tiene madre y queda entretejido en el tapiz de nuestra historia, porque si Jesús, como verdadero Dios y verdadero hombre, no hubiera tenido una mamá humana, no sería un verdadero hombre. Indudable, indudable. Muy bien. Por eso entra al tapete de la historia humana. Siendo el creador, depende de la criatura. Pues María lo arrulló, lo amamantó, le tocó limpiarlo como a todos los bebés. Necesitó la ayuda del esposo virginal. Por eso José, el padre virginal de Jesús, que fue nada menos que pues un joven extraordinario, muy recursivo, para que en semejante momento tan difícil saliera avante en semejantes circunstancias. Siendo la luz, es dado a la luz, porque él mismo dice: soy la luz del mundo, soy el camino, la verdad y la vida. Siendo él la luz, eres dado a luz. El alumbramiento de María dio a luz un hijo. Siendo el todo, queda preso en un vientre humano. Siendo la inmensidad, siendo el creador, se somete a la cárcel, llamemos, purísima del vientre de María Santísima. Si el que nació hombre es Dios, María es madre de Dios. Que esto también sirvió para el dogma de la maternidad divina. Cuando dicen, no, ella es madre solo de la humanidad de Jesús. Ese es el dogma de la maternidad. María es la mater dei, la Theotokos. Theos, Dios. Tokein, el verbo engendrar. Engendra, da a luz a alguien que es Dios hecho hombre. Así entra María en una unión única con Dios. Única. Ninguna otra criatura puede tener una unión tal como la tuvo María con el mismo Dios. Al dar a luz
a quien es Dios hecho hombre. Es la forma pura de la humanidad y de la Iglesia. Y no solamente la forma pura, sino la forma más pura de la humanidad y de la misma Iglesia. Y si Eva pare la muerte, porque por el pecado de nuestros primeros padres la consecuencia es la muerte, pues María pare al que es la vida misma. Muy bien. Por lo tanto, María, sin ser la luz, alumbra al Salvador, o sea, lo da a luz. Eso es lo que estamos conmemorando, la fiesta de la Candelaria. Así la encarnación se hace palpable gracias a ella. El momento de la encarnación para el Papa Benedicto es el momento más grande en toda la historia. En la historia no solo de la humanidad, sino en la historia de la salvación. Cuando alguien me decía, es más grande la resurrección es consecuencia de la encarnación. Él, como hombre, muere y como Dios resucita. Pero antes de resucitar, tuvo que morir. Y para poder morir, tuvo que nacer. Y para poder nacer, tuvo que encarnarse. Luego, el momento más importante en todos los aspectos, desde la teología, desde el tratado que se quiera hacer, el momento más grande es el momento de la encarnación, que es un misterio insondable. ¿Cómo es que todo un Dios creador se hace criatura? Ella es la que oye y acredita ejemplarmente la palabra. Hombre, ese misterio tiene una, no llamémosla explicación, sino una imaginación, pero es válida. El hombre le falló a Dios. ¿Qué criatura humana podría valer tanto para lograr el perdón de Dios? Ninguna. Ni aun la Virgen, impecable como fue. Entonces fue necesario que ese Dios se hiciera hombre, para que ese hombre que era Dios valiera, tuviera el aval, el valor de Dios para Dios perdonarle al hombre. ¿O qué tal eso, Augusto? Perfecto. Eso está perfecto. Por eso, la voz de Dios se llama Jesucristo. Exacto. Por eso, el único sacramento de Dios se llama Jesucristo. Exacto. Y mire, porque ella es la que oye y acredita ejemplarmente la palabra. Cuando en la discusión que se hace en el elogio lucano, no, que Jesús, cuando le dicen, ahí está tu madre y tus hermanos, y que él es descortés, no, él antes engrandece, porque en la palabra lo más importante no es pronunciarla, es escucharla. Lo más importante para el hebreo no es el que se digan palabras, sino el escuchar. Y por eso el primer mandamiento queda incompleto cuando dice amar a Dios sobre todas las cosas. Faltó el Shema Israel Adonai Eloheinu, que en hebreo significa escucha, pueblo mío, solo a tu Dios amarás. Entonces, así en el Decálogo comienza a amar, primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Falta el famoso Shema, que es el escucha. Y uno primero tiene que escuchar para poder entender. Y la escucha y el escuchar tiene que ver con obedecer.
ahí tiene, o sea, usted no puede apartar la escucha sin la obediencia. Solo sabe escuchar el que sabe obedecer. Cuando una mamá le dice al niño, pero mi amor, escúcheme. Claro. La mamá le está hablando, pero el niño no le está escuchando. Le tiene que gritar, mi amor, que me escuches. Luego, tiene que existir primero la obediencia. Obedire precede a la escucha. Pues Jesús, en el elogio lucano, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. María, la que supo escuchar, ¿cierto? Y por eso, en una traducción que yo le he dicho acá muchas veces, que está mal traducido, cuando San Jerónimo en latín dice, multi sunt vocati, pauci, muchos son los llamados. eso era, está mal traducido, no es muchos, todos somos llamados. ¿Verdad? Sí. Pauci sunt electi, y pocos los escogidos. No, muchos, todos somos llamados, porque muchos no existe en hebreo. Existe, todos somos llamados. Mire que cambia el sentido. Pocos tampoco existe. En hebreo no existe ni muchos ni pocos, sino algunos. Entonces, todos somos llamados, y algunos, como María, escuchamos la voz de Dios. Y ese algunos tiene un énfasis teológico muy grande, porque algunos pueden ser 2, 3, 5, 10, 15. Claro. Todos somos llamados, y algunos escuchamos. La que mejor escuchó fue María y José, indudablemente. Por eso los escogió para ser el papá y la mamá del mismo Dios hecho hombre. Sí, solamente que no se puede entender que esas palabras de Jesús, muchos llamados, todos llamados, como decís, discriminó escogiendo, no. Quiere decir que muchos se dejan escoger. Se dejan escoger. Que es distinto. Es distinto. Bien. Y Jesús, en la cruz, acaba de acreditar esa palabra. Mire, ella es la que oye y acredita ejemplarmente la palabra. Pues Jesús, en la cruz, la acaba de acreditar cuando, a través de Juan, que representa la humanidad, le dice, he ahí a tu madre. Viene otra dimensión de la misión de María. No solamente como misionera de la luz y portadora de la luz, sino que ahora Jesús le da una misión universal. La convierte en la madre de la humanidad. Y ahí María tiene un segundo parto. El parto de Jesús como ser humano. Pero en la cruz, Jesús, como nuestro hermano, nos regala a María, y en el dolor, María nos pare en el dolor, y en la cruz María se convierte en la madre de la humanidad. Muy bien. La humanidad. María hace latir entonces el corazón, no solo de la humanidad, sino de la cristiandad. Mire, María hace latir el corazón de la humanidad, y especialmente en la cristiandad, pero no solo en la cristiandad. Mire que María es aceptada en el mundo musulmán. La quieren mucho. La quieren mucho. La reconocen como la única virgen en el Corán. El mismo Fátima es un vocablo de allí. Es que Fátima es la hija de Mahoma, claro, casada con Abu Bakr, y Abu Bakr es prácticamente el escritor del Corán. Ahí está. Que ellos dicen, el Corán es solo, no necesito intermediario. Me perdonan, pero que fue todo dictado por el arcángel San Gabriel. Pues todo lo que decía Mahoma, que no sabía escribir, no era un escriba, su yerno Abu Bakr escribió todas las suras o las máximas del Corán.
Y miren, es tan importante María que en México un sacerdote, y que me perdone, pero no comparto, y lo dijo en una cadena televisiva: el pueblo mexicano no es cristiano, es mariano, por Dios santo. Y a mí me llamó No ofensa, hombre. un amigo mexicano y me dijo: eso es demandable. Nosotros somos marianos, pero porque somos extremadamente cristianos. Mire una cosa, sin entrar a pelear con el sacerdote que dijo esto, pero sí aduciendo que está muy equivocado, México es el país que en mucho se diferencia de todos los países americanos. Tiene 30 canonizados santos. No solo eso, y en el aspecto del martiriologio, de los mártires, ¿cómo se dice? El martiriología. Martiriologio. Bueno, en el martirologio, o sea, el tratado de los mártires. Claro, claro. México es el que ha dado la máxima cuota de mártires. Pero claro. Supera a España en las persecuciones. México, la máxima cuota de mártires en el mundo, lo dio, y era por proclamar a Jesús y a María. Es que si no fuera cristiano nunca sería mariano, hombre. Lógicamente. Bien. María en México, en Suramérica. Mire, el Papa Francisco, pero también el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo I, el Papa Pablo VI, el Papa Juan XXIII, de ellos todos coinciden en esta frase: si la piedad mariana, si la piedad popular se acaba, quedamos en nada. Pero hombre, la gran defensa de la piedad popular la hizo Benedicto en la inauguración de la conferencia de Celan en Brasil. Claro. En los primeros capítulos está esa defensa de la piedad popular. Y mire, y si la piedad mariana se quitara en Colombia, se quitaría uno de los pilares fundamentales de la piedad colombiana y sobre todo antioqueña. Tenemos dos pilares. Uno es el crucifijo y otro es María. Esos son los dos pilares, claro, de la fe religiosa, ¿cierto? De la religiosidad popular, que bien enfocada, y esa labor la necesita, pues la deben hacer, la iglesia la debe hacer, enfocada. Pero quitarle un pilar queda coja la fe de nuestro pueblo. A que solamente María, entonces tiramos a María a la sacristía. Pues mis amigos, yo a un sacerdote que lo vi tambaleando y me dijo: Augusto, ore por mí, porque mi sacerdocio está tambaleando. Y le dije yo: ¿sabe por qué? Le dije yo: ¿sabe, padrecito querido, por qué? Porque usted sacó a María, la bajó del sitio donde el mismo Jesús la puso. Vuelva a poner a María en el sitio. Es decir, si usted se aparta de María, su sacerdocio queda tambaleando. Es un hecho, Augusto, porque la importancia de María no se la dio la iglesia, no se la dieron los curas, ni las señoras buenas. La importancia de María se la dio Dios. Entonces, es como discutirle a Dios sus procedimientos. Claro que sí. Grave eso, grave. Bueno. No, pueblo que se desmarianice, se descristianiza. Y listo. Lo femenino es esencial en el panorama de la fe cristiana. Pues es tan esencial que tenemos a un Jesús por un sí de María. Tenemos, claro, la humanidad de Jesús por el sí de un ser humano, María. Y si vamos a ver en el panorama de la iglesia y de la fe, el papel que ocupa María, el papel de las santas de la iglesia católica. Mire, las mujeres de la Biblia son importantísimas como prototipos. Bueno, Jesús y las mujeres
El solo pasaje de la samaritana a la primera criatura que le dijo oficialmente que él era el Mesías fue a una mujer, a una samaritana. Es donde oficialmente, bueno, el papel que juega María Magdalena en la Sagrada Escritura y el papel de las diaconisas, o sea, las que ayudaban. En Pablo, el papel que hacen las mujeres en la evangelización es importantísimo. Y les han hecho creer a las pobres muchachas que la iglesia discrimina a la mujer. Augusto, mire, contigo vamos a seguir esta preparación para la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María. Entonces, en la semana entrante, estaremos contigo avanzando en este tema, ¿sí? Y por eso, Candelaria significa que da a luz, que lleva la luz y sobre todo que la difunde, la propaga. Y bien, amigos y amigas, agradecemos de manera muy sincera su grata compañía en este programa radial. Nosotros queremos ofrecerles con todo comedimiento todavía los pesebres que están vigentes debido al aniversario 800 del primer pesebre de San Francisco de Asís. Algunas personas podrán tener la devoción de querer tener un pesebre en su casa y de pronto no haberlo conseguido en la pasada Navidad. Aba Comunicaciones aún tiene pesebres muy bonitos. Ofrecemos los libros de siempre, las medallas, los registros, las estampas, el servicio de la Liga de la Misa. En fin, las camándulas tan hermosas para orar todos los días. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción Aba Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se va.